El siguiente punto que tenemos es el tema de las hojas de rotación y cómo tenemos que orientar todo el manejo de qué cultivo me interesa y qué no. Aquí es donde tú como agricultor en tu planificación haces que cambien las cosas. Y aquí es donde es muy importante razonar y qué es lo que más me interesa. Las premisas que tenemos que tener claras es que nunca se debe repetir más de 2 años cereal. Y cereal sobre el mismo cereal no se debe aplicar, que diga, no se debe sembrar. Lo siguiente es conocer el histórico de aplicación de herbicidas de los últimos años, porque la aplicación de una tipología de herbicida puede condicionar el cultivo siguiente. Si es residual de hoja ancha, si yo pongo un guisante no van a hacer. Y si es residual de hoja estrecha, lo mismo puede ocurrir. Entonces es muy importante eso. Otro tema que es fundamental a la hora de analizar económicamente, si no nos queremos autoengañar, es debemos hacer un análisis completo de la rotación. Si mi rotación es trigo, cebada, guisante, y yo en otras zonas hago 3 años seguidos de cebada, tengo que comparar los ingresos y gastos de 3 años de cebada frente a los ingresos y gastos de trigo, cebada, guisante. Y ver la rentabilidad que tiene cada uno. Y también ver la sustentabilidad del sistema. Nos tenemos que quedar con la rentabilidad en primer lugar, pero también la sustentabilidad. Porque si en el año 3 lo que estoy detectando es que ya no hay manera de controlar nada en esa cebada de monocultivo, pues cuando vuelva a retornar eso, como ahora veremos en unas gráficas, literalmente la rentabilidad entra en valores muy, muy negativos. Y otra cosa muy interesante de tener varios cultivos es la diversificación del riesgo y del trabajo. Es decir, tengo los huevos en muchas cestas y luego es... cada cosa lleva sus fechas, es decir, empiezo a sembrar la colza en septiembre, luego sigo con trigo, luego sigo con cebada, voy diversificando, por ejemplo, 500 hectáreas sembradas durante 4 meses, en lugar de intentar sembrar en fechas 500 hectáreas de un cultivo de cebada o de un cultivo de trigo. Casi toda la explotación de un mismo cultivo. Pues lo primero lo voy a empezar a sembrar fuera de fecha y lo segundo y lo del final lo voy a terminar sembrando mal. Y entre medias, pues ya veremos cómo me pillan, ¿no? Y llega a cosechar y lo mismo, llegas a hacer una aplicación y lo mismo. Entonces eso es muy importante, la diversificación de horas de trabajo. La rotación ideal, que yo tengo clarísima qué beneficios da, es la de 4 hojas. Un cereal, leguminosa, cereal, girasol. Es decir, combino un cultivo alternativo como la leguminosa con un cultivo alternativo y de verano. ¿Por qué es la ideal? Porque vamos combinando un cereal, aquí pongo un antigramíneo, un forraje limpio, vuelvo a poner un cereal, está limpio, y encima pongo un cultivo diferente al cereal y en verano. Por lo tanto, todo lo que tengo en invierno, que son estos 3 donde emergen todas las malas hierbas que me van a competir, al poner el girasol, ha emergido todo en ese barbecho o cultivo de servicio espontáneo, lo controlo y ya pongo el girasol. A través de esta rotación es donde menos insumos fitosanitarios vamos a gastar. Está, pero más que demostrado por agricultores, que en zonas donde el girasol climáticamente responde, es la mejor rotación. Como en buena parte de Aragón y en buena parte de España no se puede poner girasol, por diferentes condiciones, a veces por pájaros, otras veces por clima, porque los veranos son muy secos, falta agua, la siguiente rotación ideal es a 3 hojas, es decir, un 33%, donde tenemos 2 grupos de cereales y un grupo de cultivo alternativo. Lo que nos tenemos que meter en la cabeza es que de nuestra explotación el 33% tienen que ser cultivos alternativos. Ahora entraremos en detalles de cada uno y por qué. Pero explotaciones que a día de hoy están en un 5, un 10%, están abocadas a un círculo vicioso de insumos de fitosanitarios. Esto es agronómicamente lo que se debe hacer. Entonces diréis, es que este chico nos está pidiendo mucho, pero es que yo voy más allá, es decir, en la administración, en los futuros ecoesquemas, no sé qué ecosquemas van a salir. Ojalá el de siembra directa y el de cubierta salgan, ojalá, porque se lo merece la agricultura de conservación. Pero el que va a salir sí o sí es el de rotaciones. Y marcan una cosa muy clara, que es el 25% de la explotación, es decir, una vez cada 4 años tienen que tener leguminosas o oleaginosas. Por lo tanto, la administración marca el camino, pero agronómicamente ese es el camino, porque si no los problemas de monocultivo ya los conocemos y cada uno los está viviendo en sus propias carnes. Los grupos de cereales principalmente están agrupados por diferentes razones. Tenemos un primer grupo de trigo, triticale y centeno híbrido. El centeno híbrido es como un comodín que me puede interesar en un grupo o en otro, pero ¿por qué el trigo y el triticale van juntos como un paquete? Principalmente por las afecciones fúngicas, que principalmente la roya afecta a los dos, y también por el tema de los herbicidas autorizados en unos y en otros. Por lo tanto, tienen que manejarse en un lote.
En el segundo lote tenemos la cebada y la avena y también el centeno. La cebada y la avena tienen, en el caso de la avena, casi ningún herbicida registrado y en el caso de la cebada muchos menos que el trigo. Y sobre todo, en el caso de la cebada, no puedo controlar bromos sobre ella, que es uno de los problemas de siembra directa. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Otro tema es que la cebada y la avena los puedo sembrar de primavera en aquellas zonas que se vean frescas, por eso me interesa tenerlas en otro lote. Mientras que estos tres en este lote son siembras mucho más tempranas en los meses de octubre y noviembre. Veis este orden que es cereal 1, cereal 2 alternativo, pero en cada momento, según me interese si es zona fresca o no, pues puedo jugar a poner delante el cereal 2 o poner delante el cereal 1. Eso iremos viendo cada uno como me interesa. Y cultivos alternativos, todos los que os puedan interesar, que os sean rentables y os interesen. Oleaginosas, colza, camelina, el girasol, que no lo he puesto, guisantes, habas, bezas, y ya luego entramos en cultivos de servicio, sean sembrados o el espontáneo, que es el barbecho químico. Y luego todo lo demás que se os pueda ocurrir. Lo siguiente que tenemos que tener claro es hacia dónde queremos ir. Y hacia dónde queremos ir es la reflexión que hacía aquel agricultor hace unos días cuando abría el micro, que es, cuando yo pongo un cultivo alternativo, es año de limpieza. ¿Qué quiero limpiar ese año? Aquellas malas hierbas de monocotiledonias, hoja estrecha. El cultivo alternativo van a ser cultivos dicotiledóneos, por lo tanto, voy a aplicar técnicas o productos que son mucho más eficaces cuando los aplico en familias diferentes. Es decir, tiene mucha más eficacia un antigramíneo sobre un cultivo de hoja ancha que un selectivo de hoja estrecha sobre un cultivo de hoja estrecha. Y el precio también es muy, muy diferente de uno y otro. Entonces, ese es el objetivo. Que el año que ponga alternativo no haya una sola semilla de hoja estrecha que me tire la semilla al suelo. Porque aquel año, como ahora veremos, es decir, el año del cultivo alternativo está más que claro que tiene menos rentabilidad que un cultivo de cereal bien manejado. Pero es que el cultivo alternativo es necesario, aun teniendo menos rentabilidad puntualmente ese año, porque la rentabilidad te la paga el año del cereal. Si yo no tengo un buen cultivo alternativo, ahora hay gráficas, ese año del cereal no tienes esa rentabilidad, tienes mucha menos. Por eso esta es una pieza fundamental en el sistema. Entonces, en esa idea, la intención es, aplicaremos o un antigramíneo o haremos una siega, ese es el objetivo de gastar de insumos fitosanitarios. Puede ser que puntualmente a lo mejor hagamos algún preemergencia o posemergencia precoz para hoja ancha, pero puntualmente en algún cultivo concreto o algún año. El siguiente objetivo es que el cereal que va después del cultivo alternativo, si puede ser, solo haremos control de hoja ancha. Es decir, lo mismo, limpiamos a contramano. En este caso es cultivo de hoja estrecha, limpiaremos las malas hierbas de hoja ancha. Y si es posible, las limpiaremos con herbicidas del grupo B. Y ahora entenderemos el porqué de ese razonamiento. Mientras que en algunas parcelas de ese 33%, pues en un 5, un 10% de las parcelas que sean las que más problemas teníamos este año, eso no se soluciona en un año, sino en un año y medio. Por lo tanto, puede ser que tengamos que hacer un 5, un 10% de tratamientos selectivos de hoja estrecha. Lo que no podemos hacer es un 33% de aplicaciones de hoja estrecha en estas parcelas. Eso es fundamental. Y lo importante también es que el grupo de aplicación de herbicidas sea diferente al antigramíneo que aplicamos aquí. Si el antigramíneo que he aplicado es del grupo ERAC B o del K3, el herbicida selectivo tiene que ser de un grupo diferente. Lo que hablamos, combinar diferentes formas de matar para no ir seleccionando una tipología de malas hierbas que haga que sea resistente a una tipología de forma de control. Y por último, el cereal número 2, el cereal, lo que se considera siempre el cereal sucio, es aquel cereal que repetimos sobre el cereal anterior, pero que no vamos a hacer ningún control de hoja estrecha. Aquí haremos solo el control de hoja ancha para dejar el campo limpio para cuando pongo el cultivo de hoja ancha no tener problemas, porque lo que tengo claro es que yo cuando pongo el cultivo de hoja ancha y tengo problemas de hoja ancha aquí no los voy a poder controlar. La hoja ancha siempre a controlar sobre el cereal, la hoja estrecha a controlar sobre el cultivo alternativo. Esto tiene que ser siempre la base de los planteamientos. Todo que no sea plantearlo así es no solucionar los problemas y incrementar los costes. Este selectivo de hoja ancha tiene que ser no residual, por lo tanto, principalmente será del grupo O, del grupo ERAC. ¿Por qué? Porque si aplico un residual me va a afectar al cultivo alternativo de hoja ancha del año anterior. Como aquí he elegido el grupo O, en este año de cereal, si aplico para hoja ancha
Que no, estos 2 años no es aplicar hoja ancha sí o sí, es si el campo necesita aplicaciones de hoja ancha. Entonces tiene que ser un grupo diferente al O, por lo tanto, casi seguro tendrá que ser del grupo B. Si aquí vuelvo a aplicar el grupo O, es lo que nos está pasando con las amapolas, que en zonas de Huesca son resistentes, son resistentes al 2,4-D, a esa familia de hormonales, porque continuamente hemos ido aplicando el grupo O constantemente. Siempre hay que ir intercambiando continuamente las familias de herbicidas. Y este cereal lo consideramos cereal sucio porque aunque tengamos una pequeña incidencia de malas hierbas, mientras no sea problema de quitar producción, un 1, un 2, un 3, un 5%, ese 5% de referencia de producción a partir de donde tratamos, la idea es que la poca mala hierba que me va a generar ese cultivo sucio, como al año siguiente lo voy a pasar por limpieza, aquí es donde lo voy a limpiar, ahí es donde me interesa limpiarlo. Vale. Entonces aquí surge la pregunta de siempre, que es, ¿los cultivos alternativos son rentables o no son rentables? Yo tengo muy claro y estamos trabajando, y ojalá nos lo aprueben, en un grupo de cooperación para poner datos encima de la mesa, porque a día de hoy tenemos las experiencias, pero en un seguimiento exhaustivo de explotaciones donde se ve muy claro que son rentables y los agricultores que lo han llevado a cabo lo tienen muy, muy claro. Os he puesto aquí una baraja de guiñote y un poco la idea es esta. Nosotros cuando estamos con los cultivos alternativos son una baza de cartas. Yo tengo 7, 8, 10 cartas de cultivos alternativos. Según me vaya interesando, iré tirando una carta u otra. Pero lo que pasa es muchas veces es que según el manejo que he hecho en los últimos años, por la razón que sea, o mal planteado, lo que ocurre es que llega el cultivo alternativo y en lugar de tener 7 cartas tengo 2, porque todo lo que he hecho anteriormente me ha limitado esos cultivos. O muchas veces llega a zonas con pluviometrías muy bajas, por lo tanto las cartas empiezan a quedarse en menor número. Entonces por eso es importante. Ahora vamos a hablar de la rentabilidad de los cultivos alternativos. Estas gráficas no son datos reales, son referencias y tendencias hechas con mi experiencia personal, donde cada uno en su explotación tendría que afinar con su contabilidad interna. La contabilidad es a 3 años de rotación, como hemos hablado. Por lo tanto, tendrías que ir comparando ingresos y gastos cada 3 años y irlos viendo, ¿no? Tenemos un monocultivo un monocultivo de cereal, en este caso, por ejemplo, un monocultivo de cebada, y una rotación que puede ser un trigo cebada guisante, por ejemplo. 2 años de cereal, los 2 primeros años de cereal que hemos visto. Más o menos van subiendo un poco, pueden subir un poquito el gasto de insumos por un poquito más de abono porque el segundo año va ya de un año esquilmante de cereal o es otro año esquilmante, algún problema ya de algún problema fitosanitario, sube un poco el coste. Llega el año 3 y esa cebada que has vuelto a repetir, lo que ocurre es que los ciclos de enfermedades y malas hierbas no los interrumpes, por lo tanto, exponencialmente empiezan a crecer. Y como no haces ninguna acción sobre ellos, el gasto en insumos empieza a crecer exponencialmente, linealmente, según cada año. Y aquí tenemos el tercer año del cultivo alternativo. Muchas veces dice la gente, no, el año del cultivo alternativo tengo una menor cantidad de costes. Lo que ocurre el año del cultivo alternativo, una de las cosas, tenemos que aplicar ese antigraminio o cada una lo que sea, ¿no? Entonces, los costes muchas veces no tienden a reducirse mucho. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al año siguiente, en ese cereal sí que es donde se reducen los costes. La rentabilidad del cultivo alternativo siempre te la va a pagar al año siguiente. Ahí es donde te devuelve el dinero. Y luego, cereal a cereal volverá un poquito a crecer como aquí y aquí otra vez la limpieza. Vamos a analizar los ingresos. Nosotros tenemos unos ingresos por producciones, donde el primer año cereal muy bien, repito un segundo año con otro cereal, por ejemplo el primer año trigo, muy buena cosecha, la cebada a lo mejor un poquito menos, porque ya van 2 años seguidos cereal, el suelo no responde igual, y llega el tercer año. Tercer año de cebada, las producciones van a caer. ¿Por qué? Porque tengo un mayor problema de enfermedades, un mayor problema de malas hierbas, eso te va lastrando y te va quitando mucha cosecha. No te la va a quitar toda de repente, pero puntualmente cada vez el problema va a ir a más y por lo tanto va a influir en tu producción. Llega el momento del cultivo alternativo. Respecto al cereal, en buenas condiciones, tú coges un trigo en buenas condiciones, lo analizas y dices, no, no, es que el cultivo alternativo me rinde mucho menos. Aquí ponemos una referencia de un 20% menos.
cada uno la que sea, según cada zona, porque cada zona es muy diferente. Entonces, claro, como veo esa diferencia, digo, yo monocultivo, porque monocultivo es donde me rinde. Pero cuando tengo esa visión, tengo una visión cortoplacista. Lo que no estoy viendo es esta tendencia que marco con la línea naranja. En cambio, yo tengo esa menor cantidad de ingresos en el año del cultivo alternativo, pero lo que esto se repercute es que el año del cereal vuelva a tener una buena cantidad de ingresos. Para que nos entendamos con esto, es yo cuando pongo un cultivo alternativo, en ese año voy a tener menos rentabilidad, pero lo que busco es que los 2 años de cereales, pocos gastos en insumos fitosanitarios y muy buenas producciones, por lo tanto, unas muy buenas rentabilidades. Y cuando calculo los 3 años, las medias me salen muy superiores a un monocultivo de cereal. Vamos a estudiar la rentabilidad, porque al final ingresos, gastos, pero son independientes. Lo importante es la rentabilidad, ingresos menos gastos. Vamos viendo las tendencias que son similares y de repente lo que hablamos, una pérdida constante de rentabilidad que a partir del tercer año puede ser que esa rentabilidad incluso sea negativa y cada año el problema vaya a más. En cambio, aquí tenemos una rentabilidad que no es muy alta respecto a los cereales, que va a ser una rentabilidad en muchos casos año cero, es decir, pongo algo para que aquel año salga carta con pago y depende si viene el año y los cultivos me salgan positivo, pero sobre todo la rentabilidad te la va a dar al año siguiente, como vemos. Es que a través de los cultivos alternativos vayamos teniendo unas buenas oscilaciones de rentabilidad y no picos bruscos o tendencias negativas. Aquí existe una tendencia que es muy tentativa, que es, tengo 2 buenos años de rentabilidad, voy a estirar un poco más, voy a poner un tercer año más, aún haciendo buenas rotaciones, es decir, voy a estirar un tercer año, pongo un año de trigo, un año de cebada, voy a poner un segundo año de cebada que aún me responde un poquito más y ya al año siguiente ya pongo alternativo. Y ocurre lo siguiente, como tengo peores producciones y tengo más gastos fitosanitarios, porque el tercer año ya, por decir aquí ya te empieza a marcar que ya tienes ciertos problemas de malas hierbas, ya tienes un poquito de infestación de bromo, de vallico. Si continúas un año más con un manejo donde no puedes controlarlos, lo que se hacen es dispararse los problemas, los gastos y se bajan las producciones. Por lo tanto, he perdido notablemente rentabilidad. Aquí en este punto, el agricultor que tiene un buen planteamiento, que sabe analizar los datos, se da cuenta que dice, me he equivocado, voy a corregir. Aquella persona que no analiza los costes ni los ingresos de cada parcela, pues va a continuar por aquí hasta que en su cuenta de resultados, es decir, muchas veces en la cuenta bancaria, aquello se queda a cero. Porque si no, no tengo los datos del análisis económico de parcela por parcela, no sé en qué parcela me estoy fracasando. Muchas veces las medias de los beneficios de las explotaciones completas tapan, es decir, el bosque no nos deja ver más allá. En este caso no nos deja analizar ese 20, ese 15% de las parcelas que están en rentabilidad negativa que nos están lastrando la economía de toda mi explotación. Muchas veces eso va lastrando, va aumentando el porcentaje hasta llegar a un punto que es la bancarrota por no por no tener los datos para analizarlos. Entonces es fundamental tener los datos. Entonces, ese agricultor dice, me he equivocado, voy a corregir. Y ya aquí vuelve a poner el cultivo alternativo que iba a poner aquí y va corrigiendo. ¿Qué os quiero marcar aquí? Que muchas veces por querer sacar, es decir, venga, vamos a estirar un poco más esa rentabilidad, lo que haces es solo consigue retrasar un año más el cultivo alternativo. Porque al final o lo pones el cultivo alternativo o los problemas van a ir en aumento. Pero ¿qué consigues? Bajar la curva de rentabilidad. Porque has tenido un año malo, has creado problemas y encima, como hemos dicho, siempre que ponga un cereal me tiene que pagar bien. Y tengo que haber hecho las cosas para que el cereal me pague bien. Por lo tanto, has perdido una baza de un cereal que no te ha pagado bien, incluso has podido perder rentabilidad, no te ha quedado más narices que poner un cultivo alternativo para solucionar los problemas y ir recuperando otra vez rentabilidad en los cereales. Mientras que aquí has cogido, has adelantado un año el tema del uso del alternativo, que aquel año te puede tener menos rentabilidad, pero ya te ha dado más rentabilidad que si lo has estirado y has creado el problema, y los siguientes años en esas oscilaciones siempre me van a ganar más rentabilidad con una buena rotación. Por lo tanto, en resumen, no estiremos las rotaciones. Aquí es muchas veces sota caballo rey. 2 años de cereal, un año de alternativo. No queramos estirar la rotación porque a largo plazo nos tropezaremos y nos generará problemas. ¿Cómo rotamos? ¿Qué cantidad? Grupo 1 de cereales, grupo 2, 33% cada uno.
Alternativos, otro 33%. Dentro de alternativos, mi opinión es tener por lo menos 3 cartas, porque en estos cultivos alternativos muchos son un poquito sensibles a ciertas condiciones no son tan resilientes como los cereales, que por eso muchas veces han dejado de cultivar. A veces son un poco inestables a ciertas plagas, a ciertos momentos de sequía. Por lo tanto, yo no me jugaría todas las cartas a un 33% de un mismo cultivo, sino que diversificaría por diferentes razones, por momentos de trabajo, por diversificar el riesgo y también por las plagas y enfermedades. Porque estos cultivos, igual que el monocultivo cereal genera problemas, por mismos principios de agronomía, el mismo monocultivo más o menos reiterado de ciertos cultivos, sea cuales sean, van a hacer que las plagas y enfermedades tengan un cultivo sensible más constantemente y por lo tanto empiecen a multiplicarse. Zonas húmedas, aquí en este caso en las referencias de la olla de Huesca, ¿no? Pues un 13% de habas, un 13% de colza, un 7% del SIE. El SIE que nos marca la administración un mínimo de un 5, pues yo siempre recomiendo poner un 6 o un 7 para si luego hay algún cambio en el seed pack no nos quedemos con un 4,99 y nos sancionen. Ahora veremos cómo cumplir el SIE y cómo nos interesa. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo, son 3 años, ¿no? Paso un año por cereal 1, cereal 2, el año 3 colza. Vuelvo a pasar por cereal 1, vuelvo a un trigo, vuelvo a cebada. Esa parcela no debería volver a colza, debería volver a habas o a SIE. ¿Por qué? Porque así entre colza y colza no pasan 3 años, pasan 6 o pasan 9. Por lo tanto, al alargar muchísimo las rotaciones, disminuiré claramente los posibles problemas de plagas y enfermedades que puede tener la colza. Lo mismo para las habas o cualquier leguminosa. Por lo tanto, en este reparto de los cultivos alternativos, siempre que vayan rotando, si el suelo no lo permite, vamos a ir cambiando entre ellos. Si son 3 equitativos, por decir así, la colza volvería a esas parcelas dentro de 9 años. Si no, pues serían dentro de 6. En las zonas más áridas, por ejemplo, como hemos hablado antes, pues cultivos como camelina o guisantes y con el SIE, lo mismo, el mismo planteamiento. El 5% del SIE creo que es una normativa, si no me equivoco. Muchas veces el tema de las normativas, siempre digo a veces creo porque no soy una persona que se dedica a hacer packs y a veces puede ser que algunos matices podamos meter la pata, ¿no? En Aragón sé cómo es, creo que es una normativa a nivel nacional y tiene estos condicionantes. Tengo que dejar un 5% de mi explotación en 2 condiciones. O lo declaro como barbecho o lo declaro como cultivo fijador de nitrógeno. Desde el año 2018 tengo una limitación de fitosanitarios. Desde el 1 de marzo al 1 de septiembre no puedo aplicar fitosanitarios. Por lo tanto, en siembra directa, en un cultivo de servicio espontáneo como es un barbecho, ¿cuándo tengo que hacer el control de las semillas que hemos hablado? En el mes de abril, mayo. Por lo tanto, tengo un problema. Si yo lo declaro como sí, ese barbecho, lo que ocurre es o hago una labor de mínimo laboreo para controlar esas malas hierbas, o lo que va a ocurrir es que si no hago ninguna labor por mantener el sistema de agricultura-conservación, me va a tirar un montón de semillas y en lugar de ser un cultivo alternativo de limpieza, es un cultivo que me genera un problema enorme. Por lo tanto, en siembra directa, esta opción queda totalmente descartada. No es la más recomendable. Tenemos la segunda, que es cultivo fijador de nitrógeno, leguminosas, con diferentes condicionantes. Un 50% de plantas por metro cuadrado deben ser leguminosas. No puedo aplicar fitos durante todo el ciclo del cultivo, ni tampoco labores preparatorias. Esto que es un poco ambiguo, en la DGA a nosotros nos afinaron y se curaron en salud y dijeron labores preparatorias son el presiembra y todos los tratamientos de verano. Por lo tanto, desde que has cosechado la cebada del año anterior ya no debes aplicar ninguna labor preparatoria en esas superficies. Son muy exigentes. Nosotros aquí hemos trabajado mucho para que se plantee que se permita dejar el tratamiento de presiembra para que el cultivo se implemente bien, pero no ha habido manera. Es decir, tenemos que implementar el cultivo fijador de nitrógeno sin hacer ningún presiembra. Ahora vemos cómo podemos un poco conseguir una buena implementación. Debo mantener ese cultivo fijador de nitrógeno hasta la floración de las leguminosas para obtener el máximo beneficio ambiental de la fijación. Y una vez se acaba el cultivo, se acaban mis obligaciones SIE. Es decir, a partir de la floración yo puedo elegir si lo siego, si lo pico o si decido llevarlo a cosecha. Mis obligaciones fitosanitarias acabarán en cualquiera de las 3 opciones donde elijo eso. Es decir, si yo cosecho, al día siguiente puedo aplicar fitosanitarios. Si yo siego, al día siguiente puedo aplicar fitosanitarios. No es el objetivo. Es decir, no estoy pidiendo decir, venga, a ver qué día vais a terminar para coger y aplicar fitosanitarios. Porque, como hemos hablado, el principio es de la gestión integrada de plagas
el uso racional de los fitosanitarios. Pero ahora veremos por qué eso puede ser importante. Nuestra propuesta a todos aquellos que hagan siembra directa es hacer cultivos fijadores de nitrógeno. ¿Cómo lo debemos hacer? Lo debemos hacer o como un cultivo de servicio, como forraje. Nunca lo podemos llevar a cosecha. ¿Por qué? Las malas hierbas están preparadas para tirar la semilla antes de que tu cultivo comercial esté preparado para cosecharse. ¿Por qué ha ocurrido eso? Por lo que hemos hablado antes de la presión de selección. Aquellas malas hierbas del ciclo de invierno que tiraba la semilla más tarde que el cultivo estaba para cosechar, como hemos ido segando con las cosechadoras y esa semilla no era viable, al final lo que iba seleccionando aquellas que tiraban la semilla antes. Hemos hecho una pura selección natural de la flora arbense. Por lo tanto, si yo llevo una beza, un guisante sin tratar de antigraminio a cosechar, sé que todo lo que haya nacido espontáneamente de hoja estrecha o de hoja ancha me va a tirar la semilla al suelo. Lo siguiente que tenemos que tener claro es, lo tengo que llevar hasta el momento de floración. Ahí es el momento idóneo. Si yo tengo un mercado de forraje, perfecto, pues mercado de forraje de tal manera que obtengo una mejor rentabilidad. A lo mejor me lastra más agronómicamente algunas cosas que los cultivos de servicio me aportan, pero hay que buscar el equilibrio entre rentabilidad y agronomía, cada uno en su momento. ¿Que no tengo un mercado fácil? Pues lo más interesante es un cultivo de servicio y dárselo al suelo. Yo lo que haría aquí, las referencias hacia Argentina se nos rompen totalmente, porque el registro no permite la aplicación de glifosato en cultivos aunque los queramos matar para el suelo. Si yo he sembrado algo se considera un cultivo y por lo tanto el glifosato solo está registrado y autorizado para el control de presiembra o los barbechos, que también se considera un control de presiembra con tiempo distante. Es una paradoja, es decir, por ejemplo, esta parcela tú la puedes picar, matar el cultivo y al día siguiente, si rebrota algo, tratar, pero el registro es el que es. Por lo tanto, el control de ese cultivo tiene que ser mecánicamente. Si lo hago forrajes, haré una siega, y si no hago forrajes, tengo dos opciones. O lo pico o paso un rolofaca, uno de los dos. El día de Agricultura Siempre Verde hablaremos de los rolofacas. Y la última pregunta es, ¿cómo lo siembro sin hacer un presiembra? Pues aquí lo fundamental es jugar con el adelanto de siembras. El 1 de septiembre, las primeras semanas de septiembre, el cultivo fijador de nitrógeno lo sembraremos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que se establezca rápidamente, cierre rápidamente para que ahogue las malas hierbas. Porque no vamos a hacer ningún tratamiento ni en presiembra ni fuera de ni en posemergencia porque no lo permite. Esa es un poco la estrategia. Por lo cual, ¿qué leguminosa vamos a elegir? Claramente la beza. La beza es la compañera de viaje sí o sí. Luego lo podemos mezclar con avena o con cualquier otra eso, pero la beza tiene que ir sí o sí.